Bueno, nos vamos acercando al final de este año litúrgico. Estamos en el domingo 32 del tiempo durante el año. Falta uno más, después la fiesta de Cristo Rey y comenzaremos el Adviento y así un nuevo año litúrgico. Y el final del Evangelio de Mateo, este capítulo 25 que hoy comenzamos a leer, nos trae tres parábolas muy significativas. Por eso la invitación es a que en la semana puedan leer todo el capítulo 25, porque así lo podemos ver en conjunto y en estos 3 domingos vamos a ir profundizando en el mensaje que este capítulo nos deja en el Evangelio de Mateo. El Papa Francisco, en el 2013, en la Jornada Mundial de la Juventud, les decía a los jóvenes argentinos reunidos en la Catedral de Río que si querían saber qué hacer, tenían que buscar 2 textos, las Bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo y el 25, el capítulo 25, que más que nada se refería a la parábola del juicio final que vamos a leer el día de Cristo Rey, pero todo el capítulo 25 es una fuerte y linda invitación a estar preparados. Mateo es el gran evangelista del reino, ya lo habíamos escuchado en el capítulo 13, lo volvimos a escuchar en el capítulo 20 con las parábolas de la viña y ahora nuevamente el reino. ¿Qué reino? Ese reino que esperamos pero que ya está entre nosotros. Las del capítulo 13 nos hablan de ese reino que está entre nosotros y que estamos llamados a descubrir en la cotidianeidad. Las de la viña nos hablan de ese reino que vendrá y para el cual nos tenemos que preparar. Y estas 3, la de las 10 jóvenes, la de los talentos y la del juicio final, que leeremos más adelante, nos hablan de ese reino que nos sorprende. Y porque nos sorprende tenemos que estar en ese momento más que nunca preparados. Hoy nos encontramos con esta parábola de las 10 jóvenes, 5 necias, 5 prudentes. Y una vez más, el lenguaje de la parábola nos invita a profundizar, no quedarnos solamente con lo que cuenta, sino por qué cuenta lo que cuenta, como decimos siempre. Esa sabiduría y esa necedad muchas veces conviven en nosotros. 5 necias, 5 prudentes. Y en la primera lectura, también el libro de la sabiduría nos invita a mirar esa sabiduría que ilumina, esa sabiduría que se nos revela, esa sabiduría que va a decirlo también ese libro y que nosotros lo sabemos por experiencia y por fe, que se encarna, esa sabiduría que es Jesús mismo y que ilumina nuestra vida con su palabra y con sus parábolas. Por eso esta necedad y esta prudencia conviven como estas 5 necias y estas 5 prudentes, porque fíjense que a ambas les pasa lo mismo. Todas tienen que esperar y las 10 se quedan dormidas, las necias y las prudentes. ¿Por qué? Porque son humanas, como nosotros, porque tienen virtudes y defectos, aciertos y errores. Las 10 se quedan dormidas. No es que las necias se quedan dormidas y las prudentes aguantan un poquito más. No. El tema no es lo que no podemos pensar o preparar o lo que no está a nuestro alcance. Nuestra humanidad es así como es, débil. Pero sí podemos, con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia, con nuestra libertad, con nuestras capacidades y talentos, vamos a ver el domingo que viene, prepararnos para que ante lo que no podemos manejar, el cansancio, por ejemplo, que es lo que vemos en la parábola de hoy, podamos estar igualmente preparados, podamos estar igualmente prevenidos, podamos igualmente iluminar nuestra vida y la vida de los demás, con nuestro testimonio, con el testimonio de nuestra vida, de lo que somos capaces de hacer, de decir, de pensar. Eso es lo que ocurre en esta parábola. 10 mujeres, 10 jóvenes, las 10 se duermen, pero 5 eran prudentes, 5 eran necias. Y ahí hay algo también, ¿no? Ayer compartía con un amigo cura y me contaba de algo que había leído y me decía que había leído esto. Hay cosas que los demás no pueden hacer por nosotros. En esto de que las prudentes no comparten con las necias el aceite porque si no, no va a alcanzar para ninguna. Bueno, hay cosas que los demás no pueden hacer por nosotros, que nosotros tenemos que aprender a hacer por nosotros mismos.
que nosotros tenemos que poder y querer hacer por nosotros mismos. Y ese es el camino, y esa es la propuesta de Jesús. Y eso no quiere decir que porque no podemos algo, no seamos buenos o no seamos, bueno, quienes tenemos que ser. Se trata de nuestra propia humanidad. Hay cosas que podemos, hay cosas que no podemos. Hay cosas que los demás pueden hacer por nosotros y nosotros por los demás. Y hay cosas que tenemos que hacer nosotros, aprender a hacer nosotros, porque solamente nosotros lo podemos hacer. Ese es el mensaje, creo, más lindo que nos deja esta parábola. Pero siempre en este deseo de estar prevenidos, en este deseo de que cuando se escuche el grito, llega el esposo, salgan a recibirlo. Que cuando Jesús venga, porque va a venir, porque va a volver, porque cada año renovamos nuestra fe en eso, en el Jesús que va a volver, y que va a volver a completar su obra, y que va a volver a completar su misión, y que va a volver a completar todo lo que ya hizo, y dijo, y pensó, y transmitió. Para que cuando eso pase, para que cuando venga a golpear nuestra puerta, nosotros estemos realmente preparados, nosotros estemos realmente prevenidos, para que no nos dejemos inundar con sentimientos negativos, para que dejemos de lado esa necedad que muchas veces tenemos y nos dejemos iluminar por la sabiduría. Y podamos entonces no solamente iluminar nuestra vida, sino la vida de quienes nos rodean, nuestra lámpara encendida. Eso es lo que nos propone el Evangelio de hoy, eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Por eso y porque vale la pena, de vuelta la invitación a que en la semana, en este tiempo, podamos leer todo el capítulo del Evangelio de Mateo, todo el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, para encontrar ese mensaje en conjunto que nos deja Jesús en este capítulo. Y lo segundo, poder entonces pensar cuáles son aquellas cosas de nuestra vida que sí podemos hacer nosotros y que otros no pueden hacer por nosotros. Pensar cuáles son esos aspectos de mi vida que pueden iluminar mi propia vida y la vida de los demás. Poder en esta semana pensar especialmente en eso.